Ok, hola a todos, bienvenidos a este segundo curso. Muchas gracias por la invitación, Viviana y Rosana. Creo que sí, es la segunda edición, empezó 2024 y realmente quiero agradecerles siempre la consideración que tienen conmigo para invitarme a ser expositor en este tipo de cursos. Eh, Inicialmente, en este primer módulo, vamos a ver lo que son principalmente el timing y las indicaciones de comienzo de terapias de soporte renal. Un tema extremadamente controvertido por muchos años, pero creo que los últimos trabajos han esclarecido bastante cuál es el momento ideal de inicio para la terapia de soporte renal en pacientes que cursan una lesión renal aguda. Como decimos, no solamente el time es muy importante cuando decidimos hacer un soporte renal, sino que el time es muy importante, es particularmente en las áreas críticas, cuándo poner, no poner antibiótico, cuándo comenzar la reanimación en forma precoz con fluidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que a partir de los finales de los años 70 y comienzos de los años 80, varios temas se pusieron en el tapete en discusión con respecto a cuándo comenzar y cuándo finalizar terapias de soporte renal, qué modalidad es o era la más adecuada para los pacientes críticos inestables hemodinámicamente principalmente. Otras como la intensidad, la membrana de diálisis y anticoagulación, ya ha sido creo que resueltas y muy bien con los avances de la tecnología y el conocimiento más que todo de la fisiología de la anticoagulación. Y por último, otra discusión que creo que también está prácticamente dilucidada es si hacemos convección, disfunción o ambas. Hoy claramente se ha demostrado que no hay ninguna diferencia significativa en la mortalidad utilizando cualquier tipo de combinación de purificación de sangre. Yo me voy a referir en esta charla básicamente a lo que es a la iniciación de terapia de soporte renal, cuáles son los conceptos más actuales y la evidencia que nos ha dejado mucho conocimiento estos últimos aproximadamente 8 o 10 años. Entonces, vamos a entender inicialmente lo que es la racionalidad en el timing de comienzo. Vamos a evaluar detalladamente la evidencia que tenemos, cuáles son esas potenciales herramientas útiles en la decisión más que todo práctica que nosotros tenemos diariamente al lado de la cama del paciente y que muchas veces nos lleva a no tener muy claro cuál es el momento adecuado. Veamos si otras herramientas nos pueden ayudar a complementar la decisión y después finalmente ver un desarrollo, un approach pragmático al inicio que nos pueda al menos orientar para esto. Ahora, la gran pregunta siempre es ¿por qué hacemos terapia de soporte renal? Hay una cosa que hay que tener en claro. La terapia de soporte renal hoy, actualmente, alrededor del mundo, se utiliza principalmente para indicaciones en donde hay insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Esto es principalmente para control de solutos, tanto para eliminación de productos nitrogenados, ácidos orgánicos, en algunos casos eliminación de moléculas de tamaño intermedio, digamos. Uno podría pensar que podría estar haciendo clearing de interleuquinas o mediadores inflamatorios. Control ácido base es muy importante también. Y básicamente mantener al paciente seco o manejar bien la sobrecarga de líquido, en particularmente estos pacientes en áreas críticas que requieren grandes cantidades de reanimación de líquidos de diferentes características, muchas veces, y la gran mayoría de las veces, están sobrecargados. La acumulación de líquido lleva a una mayor mortalidad. No sabemos si es causa, efecto, es un epifenómeno del aumento de la permeabilidad capilar y el edema intersticial que nos produce mucho daño y disfunción múltiple de órganos. Ahora, uno se pregunta qué es temprano y qué es tardío para el comienzo de la terapia de soporte. Bueno, hay muchas aproximaciones y hay muchas este, ideas, digamos, de que si uno actúa en forma precoz y mantiene el metabolismo y la fisiología a márgenes regulares, mejoraría el pronóstico. Pero se han usado muchos eh, puntos para definir lo que es temprano y tardío. Principalmente, muchas veces la bioquímica
es muy tenida en cuenta, sobre todo puntos de corte y valores de creatinina y de urea. Esa podría ser una definición. Otros toman temprano o tardío de acuerdo a estadificación, en este caso, por ejemplo, de Cadigo, estadio uno, estadio 2, estadio 3. Para uno, comenzar el estadio uno es precoz, para otro, comenzar un estadio 3 es precoz, ya lo vamos a ver. Y otra cosa también a tener en cuenta es que claramente el tiempo de admisión en UTI tiene una gran incidencia con respecto a la mortalidad. Entonces, claramente si uno ve que los pacientes que se dializan los primeros 3 días de terapia intensiva suelen tener menor mortalidad que aquellos que se dializan en el día 10 o 15. Pero eso tiene que ver claramente por la evolución y los cambios fisiopatológicos que va teniendo el organismo en pacientes que están en estado crítico. Con lo cual, nosotros eso no lo sabemos inicialmente y lo vemos retrospectivamente. Pero claramente no tenemos marcadores subrogantes que sean muy confiables para decir que es temprano y que es tardío. Y uno puede entender esto pensando, como decíamos, que los pacientes críticos tienen muchísimas alteraciones, en particular en lo que es la tasa de catabolismo. Gran mayoría de estos pacientes son pacientes sépticos, 60-70% de los pacientes que van a requerir reemplazo son sépticos. Y en estos pacientes generalmente el metabolismo está muy acelerado, están hipercatabólicos y los valores subrogantes que a nosotros nos definen la funcionalidad renal muchas veces están alterados. La disminución de volumen de distribución también hace que rápidamente suban los valores subrogantes de uremia. Caso contrario, aquellos pacientes que están hipocatabólicos, que llevan mucho tiempo en la terapia intensiva, muchas veces no expresan rápidamente alteraciones de marcadores subrogantes, con lo cual no tenemos una seguridad de cuándo inicialmente empezó la insuficiencia renal y como punto de corte, comienzo temprano o tardío, va a ser confuso. Pensando lo que decía, que si uno piensa que el síndrome urémico y las toxinas urémicas, que básicamente nosotros no las medimos, medimos marcadores subrogantes, no crean que la creatinina es mala, ni la urea, sino que hay muchos marcadores subrogantes que no los medimos, son más de 80 o 90. Entonces, la aplicación en forma precoz y altas dosis va a generar seguramente una exposición mucho menor que si yo empiezo en forma tardía con bajas dosis. Lo hemos representado con el área bajo la curva a niveles tóxicos de urea y podemos ver que el comienzo a mayores dosis y temprano puede tener un área bajo la curva mucho menor que si comenzamos en forma tardía con baja dosis. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos que tenemos nosotros para comenzar? Todo el mundo lo sabe. Hipercalemia, hiperhidratación, hipervolemia con resistencia a los diuréticos. Yo se lo hice en forma poética para que por lo menos lo lean y se diviertan. Este, mm, Cuando el paciente está con síndromes urémicos claros, como cefalopatía urémica, miocarditis, pericarditis, lo que sea, cuando hay una acidosis extrema y es atribuida a la insuficiencia renal, con lo cual uno tiene que reanimar muy bien el paciente para que no haya un efecto confunding y interpretemos que la acidosis, por ejemplo, puede ser renal y no lo es, sino por falta de reanimación, o cuando hay que remover claramente algún veneno o drogas que sabemos que con la difusión, como intoxicaciones con alcoholes pesados, lo que sea, es muy, muy efectiva. O sea que estas indicaciones que uno las tiene muy clara, no cree que está soportada por una evidencia muy fuerte, sino que sobre un razonamiento fisiopatológico donde se claramente hay un altísimo riesgo de vida, uno aplica el tratamiento. Pero si uno tiene dudas de estos mandamientos, hay que mirar a los pacientes siempre y ver cuál es la condición clínica y cuál es la trayectoria. O sea que la trayectoria clínica de laboratorio y scores de disfunción de órganos ayudan muchas veces a que nosotros podamos tener una determinación de cuándo comenzar o no comenzar. Entonces, las indicaciones absolutas, entre comillas, son muy claras. El problema que tenemos es que aproximadamente el 90-95% de los procedimientos de soporte renal que empezamos en las áreas críticas no llegan a ninguno de estos criterios de emergencia.
Con lo cual no es lo más común que nosotros veamos y siempre estamos en esos grises. Por eso considerar en forma holística la iniciación de la terapia es muy importante. Ahora, ser racionales nos va a salvar y digamos, uno claramente viendo los efectos fisiológicos de normalizar la fisiología en estos pacientes que están claramente alterados, uno diría que el comienzo temprano podría ser beneficioso porque claramente hay un control metabólico de electrolitos muy rápido. Controlo el estado de ácido base, evito formas tempranas de complicaciones de uremia, sí, es verdad, digamos como una diálisis profiláctica. Hay mucho mejor manejo de fluidos, no evitamos evitamos que los líquidos se vayan acumulando. Evitar exposición a los diuréticos, esto lo saben muy bien los cardiólogos, sobre todo que ante altísimas dosis de diuréticos, los daños metabólicos y orgánicos también muchas veces se manifiestan en forma tardía. Y hay un potencial beneficio de inmunomodulación para aquellos que son creyentes y creen que la modulación inflamatoria puede ser lograda a través de procedimientos extracorpóreos como es el clearing de mediadores inflamatorios. Pero nada es gratis. Las desventajas del comienzo temprano, y esto está claramente demostrado en muchos de los trabajos actuales, son episodios iatrogénicos de inestabilidad hemodinámica, sobre todo cuando yo aplico procedimientos intermitentes con poca experiencia y no lo sé hacer, hay periodos de hipotensión recurrentes y eso altera claramente la recuperación renal y la dependencia de diálisis a largo plazo. Incisión de catéter es otro problema frecuente. Un día no tenemos complicaciones, siempre hay alguna complicación y uno tiene que tratar de no ser tan invasivo. Eh, a través de los días, la aplicación de terapias de reemplazo renal hacen un clearing incierto, principalmente de micronutrientes y de drogas. Y dentro de estas drogas, los antibióticos son muy importantes a tener en cuenta debido a que la gran mayoría de estos pacientes son pacientes sépticos. Y la dosificación adecuada es muy difícil para estos tipos de tratamiento. Y otra cosa muy clara que quedó demostrada es exponer a los pacientes de terapia de reemplazo renal cuando pueden recuperarse sin ella. Eso lo vamos a ver después en los trabajos, en la evidencia que mostró que, por ejemplo, en el trabajo Akiki, trabajo francés muy interesante de pacientes de terapia intensiva, casi hasta el 45% de los pacientes no requirieron reemplazo renal en el grupo tardío. Y otra cosa muchas veces es la inmovilización. La inmovilización también juega un papel muy importante, sobre todo cuando yo aplico terapias de reemplazo renal continua, que el paciente está conectado a las 24 horas. Vamos a buscar un poquito la evidencia. ¿Qué dice la evidencia con esto? Temprano o tardío, siempre terminamos en el mismo lugar nosotros, claramente. Eh, pero para hacer un resumen y no aburrirlos, describiendo cada uno de los trabajos, hay dos trabajos en extremo. Los dos trabajos en extremo son el Elaine y el Akiki 2. El Elaine es un trabajo alemán hecho en pacientes principalmente post cirugía cardiovascular o post cirugía, en el cual se aplicó terapias de reemplazo renal continuo y anticoagulación con citrato. Aquellos pacientes fueron divididos en dos grupos. El grupo temprano fue estadificación en Cadigo 2 dentro de las 8 horas. O sea, tenía Cadiga 2, es realmente increíble, y en menos de 8 horas se empezaba el tratamiento. El resto era Cadigo 3 o indicaciones de urgencia. Y llamativamente, muy llamativamente, la mortalidad fue tremendamente significativa a favor del grupo temprano. Menor estancia hospitalaria, realmente fue un trabajo, si bien fue a favor de mortalidad, fue un trabajo pequeño, unicéntrico, difícil de reproducir. Y los resultados, cuando una vez esas mortalidades tan bajas, le llama la atención. En el grupo intermedio, lo que es el trabajo a Kiki, Daily ICU y estar aquí, el estudio a Kiki fue un estudio muy interesante, 620 pacientes en Francia, muchas terapias intensivas. La modalidad de utilización de terapia de reemplazo renal fue a gusto y piacere del nefrólogo o el terapista, puede ser terapias intermitentes o continua. En este caso, el comienzo era en estadio 3 de CADIO y el grupo tardío era, si pasaban más de 3 días sin lograr una diuresis adecuada, o sea, el paciente estaba anúrico básicamente, o presentaba criterios de emergencia, o tenía arriba de 2,4 de urea, empezaba la diálisis.
Llamativamente lo que vieron es que hasta un 45% de los pacientes en el grupo tardío no requirió diálisis. No hubo diferencia significativa en la mortalidad entre un grupo y la otro y básicamente ningún otro punto ni marcador endpoint secundario. Hay de la SIU otro trabajo francés interesante sobre pacientes con insuficiencia renal aguda y shock séptico. Mismos criterios básicamente de inclusión entre precoz y tardío y no hubo diferencia significativa, inclusive se paró, se finalizó en forma anticipada porque no había resultados positivos. Tal vez el más grande es el trabajo canadiense con casi 3.000, no, 3.000 pacientes, sí, casi 3.000 pacientes, en donde con criterios clásicos muy similares a los otros estudios, con un comienzo en menos de 12 horas, tampoco encontró diferencia significativa entre los dos grupos, ni precoz ni tardía. Inclusive encontraron más eventos adversos en aquellos grupos que empezaban en forma precoz, inclusive mayor dependencia de diálisis. Así todo, fuimos de un extremo al otro. El Akiki 2 fue un trabajo en donde quisieron ir los franceses, Gondry quiso ir más allá todavía del Akiki y dividió a dos grupos, un grupo precoz y un grupo tardío. El grupo precoz era el tardío del Akiki, estadio 3, más de 3 días de sobrecarga de líquidos con anuria y valor de creatinina de 2,4, de urea, perdón, de 2,4, versus el grupo más tardío, más retardado, que tenía los mismos criterios, pero que cuando pasaba un valor de urea mayor de 3 gramos por litro, comenzaban el tratamiento. ¿Ok? Era todo igual al grupo 3, pero si pasaba más de 3 gramos por litro de urea, se comenzaba el tratamiento. En realidad no hubo diferencia significativa en la mortalidad, pero posterior a esto, un análisis multivariado encontró que el tiempo retardado en este grupo era un indicador de mayor mortalidad. Y cuando se hacía esa subdivisión, se podía ver que la mortalidad era un poco mayor en el grupo tardío. Pero tampoco quedó todo muy claro debido a que solamente después de análisis multivariado se encontró la diferencia, pero claramente nos deja esto en vista que esperar mucho podría ser no beneficioso. Entonces tenemos de los trabajos que se realizaron un extremo que fue muy precoz, que es el Elaine, y otro que es muy tardío, que es la Kiki 2. En el medio, los otros tres trabajos no mostraron ninguna diferencia. Eh, Posterior a esto, no hace mucho salió un trabajo que aquellos pacientes, un análisis post hoc del trabajo a Kiki 2, lo que mostró es que estos pacientes comatosos que requerían sedación, les costaba mucho más recuperar y estar despierto en aquellos grupos que eran muy tardíos. Con lo cual, los pacientes en el grupo muy tardío tenían mayor tiempo en despertar y tenían un peor pronóstico. O sea que la transición del despertar de estos pacientes comatosos que habían tenido mucha sedación fue, por supuesto, mucho más baja en el grupo retardado versus el muy retardado. Creo que hay que tener en cuenta los elementos que tenemos siempre disponibles en todos los lugares y alrededor del mundo, porque los diuréticos los tenemos todos, países en desarrollo o países desarrollados. Y lo que hay que tener en cuenta es que teniendo este elemento lo tenemos que utilizar. Furosemida, que todos tenemos disponible en las áreas críticas, es un ácido orgánico débil. Hay que tener en cuenta cómo llega al riñón y a los túbulos para tener su influencia y cómo actúa su mecanismo de acción. Básicamente tiene un clearance renal del 85%, pero llega al túbulo proximal a través de su unión a albúmina, a través de los vasos rectos, y esto lo que genera es que a través de un transportador ácido se vuelca al tubo proximal y viaje hacia su lugar efector, tubo contorneado distal y asa de Henle gruesa, principalmente asa de Henle gruesa. Y ahí lo que podemos ver es que tiene un gran efecto natriurético y valora muy, muy bien la funcionalidad tubular. O sea, como idea, si la funcionalidad tubular está correcta, la furosemida debería llegar a su sitio de acción. Dado esto, uno podría pensar que hacer una evaluación con un test de furosemida, prueba de estrés de furosemida, esto lo tienen que tener muy en claro. Shuala
que es un nefrólogo que está en Nueva York hace unos años, diseñó este test que fue muy importante para determinar lo que fue la progresión de insuficiencia renal leve a una más grave. Y esto lo determinó a través de una prueba de furosemida. Luego de que el paciente se estabilizaba hemodinámicamente, se le administraba 1 miligramo kilo de furosemida o 1,5 miligramos kilo de furosemida si ya venía tomando previamente y se medía el volumen urinario horariamente. Se demostró que haciendo un análisis a las 2 horas, un horario bajo la curva muy interesante y una sensibilidad de especialidad muy interesante también, se demostró que aquellos que después de administrar esta cantidad de furosemida y que tenían una diuresis igual o mayor de 200 mililitros en 2 horas, tenían un test positivo. Quiere decir que tenían una cierta integridad tubular y que pronosticaba una no mala evolución y empeoramiento de lo que es la estadificación de insuficiencia renal. Aquellos que tenían menos, por supuesto, desarrollaban y empeoraban el grado de insuficiencia renal. Esto fue muy interesante porque pudo determinar básicamente aquellos pacientes que podían tener mal pronóstico. Como le decía, se administraba 1 miligramo por kilo, 1,5. Bien, lo que podíamos ver es la reserva tubular, a ver cuánta energía tenía el túbulo y cuán dañado estaba para poder pasar la furosemida. Y como le decía, tenía a las 2 horas un horario bajo la curva de 0,87, muy sensible y específico para detectar la evolución a peor grado. Tanto eso que cuando uno quiere comparar el test de furosemida de las 2 horas con biomarcadores sobre la progresión, tiene mucho mayor sensibilidad para detectarlo. No solamente el empeoramiento, sino aquellos pacientes, lo predice muy bien, que van a requerir terapia de reemplazo renal. No solamente eso, también ha demostrado que puede ser un buen pronosticador de mortalidad, mucho mejor que otros tipos de scores. Debido a esto, que es muy interesante este conocimiento y lo que nos dejó este test, que es muy utilizado en el mundo, se propuso de que se podía seleccionar en un trabajo piloto aquellos pacientes que tenían el test positivo o negativo y dividirlos en temprano y tardío. Estos fueron un estudio con insuficiencia renal, con pacientes con insuficiencia renal aguda, número 297, que bueno, con los criterios de exclusión quedaron 162 y se le aplicó un test de furosemida. Aquellos pacientes que tenían test de furosemida positivo se excluían y luego se dividían aquellos que no respondían. De aquellos que no respondían, se dividían en dos grupos, precoz y tardío, con los mismos criterios básicamente que los estudios anteriores que le nombré. Y lo que se vio muy interesante es que aquellos que habían respondido al test de furosemida, 13% solamente requirió terapia de soporte renal, pero aquellos que no habían respondido, el 75% requirió terapia de soporte renal. Empezar en forma precoz o tardía, no hubo diferencia significativa en estos pocos pacientes que fueron 162, pero es un estudio piloto que va a continuar. Eh, Otra cosa a tener en cuenta cuando uno valora el comienzo de terapia de soporte renal, es que hay que tener en cuenta qué estrategia yo debo utilizar para evitar que yo tenga que poner el paciente en reemplazo renal. Porque ojo que antiguamente, pensando en conceptos viejos, yo creo, se demostraba que, por ejemplo, en los pacientes sépticos, utilizando hemofiltración, el trabajo de Ronco clásico de los años 90 mostró disminución de la mortalidad a diferentes dosis utilizando convección. Eso nunca más se pudo reproducir. Con lo cual, limitar la progresión es de tremenda importancia, porque llegar a dializar es realmente un fracaso. Uno tiene que tratar de que no se llegue a esa situación tan crucial, ¿no es cierto? Porque claramente aumenta la mortalidad, la duplica a cualquier paciente crítico. Entonces, rápido reconocimiento de la insuficiencia renal. Rápido, no esperar tener estadio 3 para cuidar los líquidos que yo le estoy administrando, los nefrotóxicos, los antibióticos. Entonces, claramente uno tiene que reconocerla en forma temprana, cosa que es muy dificultosa. Hay estudios como el estudio NICE en Inglaterra, donde se hizo un relevamiento de la calidad de atención de los pacientes con insuficiencia renal aguda y realmente era muy baja y muy mal el reconocimiento inicial en las guardias externas. Otra cosa importante es
permitir un tiempo de recuperación antes de iniciar la terapia de soporte renal. Entonces, esas estrategias para evitarlo, uno tiene que darle tiempo cuando un paciente, por ejemplo, está en shock, de tener una reanimación que sea adecuada. Y posterior a tener una reanimación adecuada, optimizar y estabilizar el paciente, uno se hace la pregunta si va a requerir o no reemplazo renal. Eh, por supuesto que restringir también las indicaciones que no están basadas en la evidencia. Por ejemplo, sepsis sin falla renal. Eso no está aprobado, si bien uno puede verlo en trabajos de investigación, no es algo que es recomendable por ninguna de las últimas guías. El uso de profilácticos también está totalmente descartado. Y esto es muy importante, limitar las terapias cuando el pronóstico es terminal y es cercano, conocemos que tiene muy mala evolución, y cuando uno habla con la familia y puede tener un contexto de cuál va a ser la trayectoria y poder ver si el tratamiento que yo voy a utilizar es fútil o no, y no ponerle el tratamiento cualquiera. ¿Qué dicen las guías internacionales? Bueno, las guías internacionales dicen lo que le venía diciendo. Todas básicamente con el mismo matiz dicen lo mismo. Pero Cadigo dice que uno empezaría en forma urgente la terapia de soporte renal con las indicaciones clásicas, ¿sí? Desequilibrio de líquido, acumulación de líquido, trastorno ácido-base, eh, y el grupo NICE también del Reino Unido, mismas indicaciones, no cambia nada. El grupo francés, las guías francesas son exactamente iguales. Pero todas dicen esto al final: considerar el contexto clínico general, incluyendo condiciones que puedan mejorar la terapia de soporte, que es lo que veníamos hablando, tendencia del laboratorio, o sea, uno puede ir viendo la trayectoria y las disfunciones que se van sumando, y no basarse solamente en lo que son marcadores subrogantes para comenzar un tratamiento. En particular, creo que el contexto en conjunto con la evolución a disfunción multiorgánica tiene que ponerlos en alerta que la cosa no está yendo bien. ¿Qué considero yo cuando veo ese paciente? Primero, la carga de la enfermedad, porque no es lo mismo tener una enfermedad sobre un riñón normal que sobre un riñón que está afectado. Entonces, básicamente el organismo que dice, si tiene una capacidad adecuada y la demanda no lo excede, no habría ningún problema entre lo que es capacidad y demanda. Hay un balance adecuado, uno no vería mayores problemas que lo que pasa en muchos de nuestros pacientes. Pero el problema es cuando la función renal también está reducida y la carga de la enfermedad es muy grande, y nosotros a su vez le hacemos sobrecarga de solutos o de volumen. Entonces es un riñón que claramente va a estar en una alteración entre su demanda y capacidad. Ese gap es ese gap que nosotros tenemos que cubrir muchas veces con la terapia de soporte renal. Entonces, claramente considerar los antecedentes del paciente, su riñón, su estado clínico, es muy importante para tomar la determinación. Me parece que para ir finalizando, tener un enfoque holístico es muy importante. Sobre todo hay que hacer una evaluación integral del paciente con su estado hemodinámico, muy claro que tengamos una buena reanimación del shock, eh, ver la severidad de la lesión renal aguda, o sea, si tiene una mala trayectoria o no, las comorbilidades, como le decía, afectan mucho también el pronóstico, y la potencial recuperación renal espontánea que puede tener. Considerando esto que dijimos, riñón enfermo, riñón sano, nos puede ayudar a pensarlo. Eh, Fíjense los enfoques estratégicos de inicio, como les decía, inicio temprano, como prevención de las complicaciones. El estudio ELEN claramente mostró que hay mayores complicaciones. El inicio tardío, muchas veces hay que tener una vigilancia muy activa y ver que no lleguemos a un punto como fue la Kiki 2. Acuérdense que yo le comentaba que esperar mucho puede ser no beneficioso para los pacientes. Marcadores clínicos nos pueden ayudar a interpretar como un elemento más el momento de inicio. Y después, la discusión multidisciplinaria siempre es buena. Sobre todo, cada lugar se debe adecuar a la experiencia que tiene. En algunos lugares los nefrólogos son los que manejan esto, tienen mucho más experiencia, en otros son los intensivistas, los farmacéuticos siempre es muy importante que estén presentes. Entonces, esa evaluación global de un team que maneje la insuficiencia renal aguda y el soporte renal siempre es mucho más beneficioso que se haga en forma individual por especialidad. Eso está demostrado. Y después, no olvidar los factores contextuales y éticos.
como es la calidad de vida esperada que yo le voy al paciente. ¿Idealizo un paciente de 90 años? Sí, no. ¿La edad es importante? ¿La condición clínica es más importante que la edad? Difícil de contestar. Muchas veces hay limitación de esfuerzo terapéutico y hay que tenerlo muy en cuenta. Y otra cosa es disponibilidad de recursos. Muchas veces, y sobre todo en catástrofe como el COVID, muchas veces uno ha tenido que elegir a qué paciente idealizar o no, pero eso es muy importante. Un algoritmo que sería lógico, no hay ningún algoritmo que sea perfecto, pero si uno tiene complicaciones urgentes de lesión renal aguda, uno comenzaría sin ninguna duda con la terapia de soporte. Eso no hay duda. Si uno no lo tiene, uno puede seguir avanzando, haciendo una optimización hemodinámica, controlando la administración de fluidos, evitando nefrotóxicos, evaluando diariamente la severidad de la lesión renal aguda y ajusto drogas, como le decía, que puede ser perjudicial. Si no hay ninguna complicación urgente de insuficiencia renal aguda que pueda modificar la terapia de soporte renal, no comienzo. Si la tengo, yo debería iniciar terapia de soporte renal por presencia de alguna de estas emergencias que yo le dije previamente o para aquellos pacientes que después de un tiempo persiste con la insuficiencia renal. Estos generalmente son pacientes que tienen insuficiencia renal que dura más de 2 o 3 días, una semana, y que evoluciona con difusión múltiple de órganos. Entonces, la presencia, después de la reanimación, de criterios de emergencia o de persistencia de lesión renal aguda persistente durante 72 horas son indicación de comienzo de terapia de reemplazo renal. Como conclusión y finalizando, lo más importante es, las indicaciones para comenzar, que nadie discute, son las absolutas que le dije. Hipercalemia, sobrecarga de líquido, acidosis extrema, intoxicación por drogas, que sean dializables. El timing óptimo para comenzar terapia de reemplazo renal en pacientes con AQI sin indicación de emergencia es desconocido. Tenemos algunos indicios como les fui mostrando en los trabajos esto. Muchas veces esperar permite que el riñón se pueda recuperar. El timing de las terapias de soporte renal debe ser individualizado, ¿sí? Claramente con un foco en el contexto clínico, grado de sobrecarga de fluido y progreso clínico, trayectoria. El término early o late, temprano o tardío, debería ser reemplazado por una terapia de reemplazo renal adecuada. Y esperando los resultados próximos, creo que ya llegaron todos los trabajos randomizados y nos dejaron muy claro que muchas veces hay que ser muy cautos y tampoco esperar mucho. Muchas gracias.